Una dosis de energía y economía sin política. Las partículas 2.5, un problema de salud en México, derivado del envejecimiento atmosférico que tienen estas hoy en día, de acuerdo a un estudio realizado en meses recientes y en cual encontramos las siguientes aplicaciones y funciones que se deben de realizar en nuestro país, derivado principalmente de los problemas de salud que se pueden presentar en los próximos años ante los problemas, sobre todo en las vías respiratorias y sobre todo en los pulmones, derivados del COVID-19. Y esto afectará en el mediano y en largo plazo a la población en México. Es muy importante que se requiere mejorar la norma 016 de la extinta Comisión Regular de Energía, hoy Comisión Nacional de Energía. Ante esta situación, es mejorar sobre todo la calidad de los combustibles y los tipos de oxigenantes que se utilizan para poder tener y alcanzar una combustión completa que hoy no se está teniendo en muchos lugares y sobre todo en las zonas metropolitanas de nuestro país. Esta es la fuente de la información donde pueden entregar la información. ¿Qué es lo que encontramos de acuerdo al estudio? Que, por ejemplo, en la Ciudad de México y en el Estado de México hay 26.2 millones de personas, de los cuales se queman 28.62 millones de litros de gasolina, que es como está referenciado el estudio que hemos nosotros analizado y podido tener acceso, de los cuales se producen alrededor en forma diaria 4.579 billones de estas partículas, y este número de partículas pesan alrededor de 3.5 millones de miligramos, de los cuales, de acuerdo al número de población, en forma diaria pueden entrar alrededor de 174 millones de estas partículas en los pulmones de cada uno de los individuos que están en estas zonas. En la parte que podemos decir, en la zona metropolitana de Monterrey, podemos encontrar que hay 5.7 millones de personas que están radicando en esta zona metropolitana. Se consumen 7.43 millones de litros diarios de gasolina. Se producen 1.189 billones de estas partículas, de los cuales pesan casi 933 mil miligramos, de los cuales 225 millones de partículas entran en forma diaria a los pulmones. Es una mayor cantidad derivado del número de personas. Y en la zona metropolitana de Guadalajara, que hay 5.58 millones, se queman 8.90 millones de litros diarios de gasolina, se producen 1.424 billones de partículas PM2.5 y este número de partículas pesan 1.118 millones de miligramos. Y esto entran 255 millones de partículas al día en esta zona. Esto es un gran problema, sobre todo la salud y sobre todo la calidad en cuanto a las vías respiratorias y los problemas que se pueden tener en el corto y en el largo plazo en la población. Este estudio lo que debemos de entender es lo siguiente, y se hizo en función de las siguientes premisas que deben de ser aplicadas y ser observadas por cada una de las instancias del gobierno y tanto federales como estatales. La eficacia de los filtros de partículas para automóviles se ve comprometida por el envejecimiento atmosférico. Los procesos de degradación de materiales debido a la exposición a la luz, especialmente la radiación ultravioleta y el oxígeno del aire, es lo que en el estudio Estado indicó. Y este proceso que se llama del envejecimiento atmosférico es una causa de reacciones químicas que alteran las propiedades físicas, químicas y mecánicas de las partículas en el aire. Es decir, hay una alteración de estas partículas en un periodo de tiempo y estas son las que afectan directamente a los pulmones. Las emisiones de tubo de escape del tráfico que rueda contribuyen totalmente a la carga de partículas finas e inhalables como las 2.5 que está en cuestión en el estudio y deterioran la calidad del aire. Es muy importante de revisar, sobre todo, los indicadores que se tienen en forma diaria sobre cuántas son las partículas que están suspendidas en la atmósfera. De estos datos y de este estudio, hemos encontrado que las emisiones del tubo de escape de los vehículos ligeros de gasolina se han identificado como un importante contribuyente individual a los niveles contaminantes de una fase de gas y partícula. La introducción de la inyección directa de gasolina en motores de incendio por chispa redujeron mucho, sobre todo la eficiencia térmica, la cantidad de combustible que se utiliza, pero cambió las emisiones de compuestos orgánicos volátiles predominantes a niveles más altos de las partículas de PM. Es decir, hubo una mejora en cuanto al rendimiento de los combustibles, pero hubo una mayor cantidad de partículas que se están emanando en los tuberías de los escapes. Los filtros de gasolina
que se están utilizando en los carros modernos de inyección y de directa de gasolina, estos ayudan y contribuyen a poder reducir las partículas que salen de lo que llamamos nosotros el hollín de la combustión que tiene en la cámara de cada uno de los motores de combustión. Y estos filtros que podemos observar en la fotografía están implementados en gran parte de los países y en los carros que están hoy en día modernos. Esto es muy importante porque el oxígeno que nosotros introducimos a nuestros pulmones y que está presente en el aire dependerá mucho del porcentaje que está presente en la cantidad del aire que estamos nosotros respirando. Un ejemplo, en la Ciudad de México, la cantidad de oxígeno que existe en el aire puede estar entre los 13 a los 16%. Y esto contribuye a que no haya el oxígeno necesario para poder tener en la cámara de combustión una quema de los combustibles, sobre todo la gasolina, completa. Es por eso que nosotros vemos que en los sistemas principales en las ciudades de México, metropolitana y de Guadalajara, hay muchos problemas pulmonares y esto derivado de la cantidad de los combustibles. Aquí es muy importante en que pueda haber una política pública en el cómo dejar los combustibles de largo plazo, no solo desde un punto de vista de autosuficiencia o de soberanía energética, sino desde un punto de vista de salud entre las consecuencias posibles que se puedan tener en el mediano y en el largo plazo. Es importante establecer que hoy en día la combustión o la quema de los combustibles, su reacción química es incompleta. Por lo tanto, lo que se han visto en muchos estudios es que no se produce el dióxido de carbono, que es importante para la fotosíntesis y que utilizan las plantas, sino se crea el monóxido, el monóxido de carbono, el cual no es un producto que pueda ser sintetizado por las plantas. Ante esta situación y con el estudio que observamos, la inyección directa de gasolina, como podemos ver, tiene una combustión incompleta. Esta combustión incompleta tiene el catalizador y los filtros de partículas que tienen todos los carros hoy en día de este tipo y como pueden ver ustedes en el dibujo, salen en el escape y estas partículas que salen a través del escape, las partículas 2.5, se hizo el estudio y se determinó si estas partículas cuando salen del escape causa un problema de salud o cuando estas ya tienen un envejecimiento atmosférico. Estos son los resultados del estudio y que deben de ser considerados, sobre todo las partes federales y sobre todo la parte de salud, tanto federal como estatal, de cada una de las entidades que están en nuestra República Mexicana. Como podemos observar, las partículas 2.5 y el envejecimiento atmosférico, como ya especificamos, el envejecimiento atmosférico cambia y altera las propiedades físico-químicas de estas partículas y lo que podemos decir es que pueden permanecer estas partículas durante periodos variables, desde unas pocas horas hasta varios días, dependiendo de las condiciones atmosféricas y de las fuentes de emisión. Su tiempo de residencia también se fue afectado por factores de la disposición por gravedad y la interacción con otros contaminantes. En términos generales, las partículas 2.5, debido a su pequeño tamaño, menores de 2.5 micrómetros, pueden permanecer suspendidas al aire durante más tiempo que las partículas más grandes, como las PM10. Esto permite viajar a largas distancias e incluso cientos de kilómetros de su fuente de emisión. Entonces, el envejecimiento atmosférico, el estudio que nos está diciendo es que al tener una alteración física o química de estas partículas, al ser introducidas en nuestros pulmones, por cualquier ser vivo, va a causar un gran problema, sobre todo a la parte de la funcionalidad de la parte respiratoria. El envejecimiento fotoquímico, que es lo que estamos estudiando de este estudio que en cuestión que pudimos revisar, de las partículas, puede ocurrir reacciones químicas con contaminantes fónicos impulsados principalmente por la luz solar. Es decir, cuando hay una mayor radiación en tiempos, por ejemplo, de verano o primavera, podemos ver una mayor alteración de estas partículas 2.5. Y esto lo que forman dan la formación de moléculas, de formaciones radicales. Dichas moléculas inestables con electrones desapareados que buscan reaccionar con otras moléculas para estabilizar, a menudo causan daño a las células y contribuyen al crecimiento y enfermedades. Esta cuestión de envejecimiento que se tiene en la atmósfera y tener esta liberación de radicales afecta principalmente a las partículas 2.5 y estos pueden reaccionar con las partículas 2.5 y esto cambia las propiedades y esto puede afectar su comportamiento en la atmósfera y un impacto de salud humana y el medio ambiente. Estas partículas, como estamos viendo aquí en el dibujo, que hay radicales libres y esto pueden alterar y pueden causar alteraciones en las células en los seres vivos. Esto principalmente a los seres humanos puede afectar al sistema respiratorio, al corazón y pulmones, derivado que esto se puede introducir en el torrente sanguíneo, afectando principalmente a la viabilidad de todas las personas que están hoy en día.
El estudio es muy importante que se debe de considerar lo siguiente. El estudio fue realizado por medio de células epiteliales alveolares A549 humanas y las células epiteliales bronquiales AS2B que se expusieron durante 4 horas en la interfase aire líquido en aerosoles frescos envejecidos fotoquímicamente de un automóvil de gasolina. ¿Qué se observó en los controles de incubación? Que el envejecimiento fotoquímico causara una disminución significativa de la actividad metabólica en las células epiteliales alveolares en un 32%, y estas facilitan el intercambio de eficiencia de gases entre el aire y la sangre. Es decir, la actividad de la relación del aire que entra y que se va hacia el torrente sanguíneo por medio de la purificación de los pulmones reduce su eficiencia en un 32% en este sentido, en este tipo de células que se encuentran en los pulmones. En la parte bronquial se reduce un 64% y es donde se realizan las defensas contra patógenos y la respuesta de estímulos inflamatorios. Es decir, que la exposición de estas partículas 2.5, su envejecimiento, al tener una mala calidad en cuanto a la atmósfera como están ellos desarrollando y su alteración, sí afectan. Y esto lo que tenemos que entender es lo siguiente. Las moléculas A549 son células escamosas y se utilizan comúnmente como modelo para estudiar la función alveolar, la toxicidad de partículas y el descubrimiento de fármacos. Y las BS2B son células que se derivan del epitelio bronquial de individuos no cancerosos y se han utilizado para investigar en diversos aspectos de la función pulmonar, incluyendo las respuestas cancerígenas y tóxicas. Entonces, lo que el estudio nos dice en particular es lo siguiente. Las partículas 2.5, los niveles de las partículas que salen del escape diluidas en el tubo de escape fueron muy bajos debido a la instalación del GPF, que es el reductor de las partículas. El tubo de escape automóvil cumpliendo con las regulaciones de calidad de aire. Es decir, que las partículas PM2.5 que salen en un instante del escape no alteran y no son tan radicales al sistema respiratorio. Pero cuando estas pasan en un periodo de tiempo, estas partículas, y tienen su envejecimiento atmosférico, el estudio reveló principalmente que este tipo del envejecimiento de las emisiones fotoquímicas en los escapes de la gasolina causaron efectos biológicos agudos después de una corta exposición de las células epiteliales pulmonares, como se llamó por el aumento de la citosidad, que es la destrucción de las células, así como la genotoxicidad, que es el daño material genético de una célula, incluyendo el ADN y los cromosomas, una respuesta proinflamatoria y la inducción de estrés oxidativo. Es decir, lo que vimos en el anterior del estudio de incubación, con toda esta parte del estudio, las partículas 2.5, cuando tienen un envejecimiento en un periodo de tiempo en la atmósfera, afectan directamente al sistema pulmonar. Simplemente, los resultados del estudio muestran una conexión férrea entre la contaminación atmosférica y el riesgo de desarrollar un cáncer del pulmón. El 99% de la población mundial respira en niveles muy altos de partículas 2.5 de micras de diámetro producidos por la combustión de combustibles fósiles. En partículas pueden estar hasta lugares más profundos de las vías respiratorias e introducirse en el riego sanguíneo. En este estudio que acaban de decir, aquí está un enlace que conforma con el estudio que estamos haciendo este análisis, en donde el problema de las partículas 2.5 es altamente problemático. Es importante que las instancias gubernamentales, tanto de salud, como las normas del uso de los combustibles, de los carros que se están construyendo en nuestro país y sobre todo de medir una calidad de aire continua, debe de ayudar y hacer programas que puedan reducirse las partículas 2.5 ante el volumen que hemos observado en los primeros datos que pusimos de esta presentación. ¿Cómo calculamos? Todo lo que los datos que vimos de cada una de las zonas metropolitanas, aquí observamos cómo se hizo el cálculo y con este cálculo determinamos que así quemar un litro de gasolina en un vehículo típico podía producir alrededor de 160 millones de partículas 2.5, suponiendo que las partículas tengan un diámetro de 0.1 micrómetros. Esto es importante y es como hicimos el cálculo para hacer este factor que se utilizó para los primeros cálculos. Y segundo, lo que hicimos el cálculo para determinar el factor de emisión que nos dio de 0.256 miligramos de partículas 2.5 por cada litro de gasolina quemado. Con toda esta información, creo que lo más importante y con este análisis es determinar que las personas hoy en día en las zonas metropolitanas de nuestro país están teniendo problemas de salud y esto derivado de lo que se tiene hoy en día. Es muy importante lo que se tiene que realizar y hacer un análisis exhaustivo sobre el tipo de combustible, cómo se utiliza y sobre todo en el determinar ciertos programas de salud en el mediano y largo plazo ante las afectaciones que se tuvieron del COVID-19 en los sistemas respiratorios. Espero que esta información sirva. Gracias.